qué bueno, me Hola, alegra profe, mucho. buenas noches. Bien, Hola bien. Angie, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola John, ¿qué tal todo? Buenas noches. Diana, ¿cómo vas? Ruby, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, profe? Buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Hola Javier, Gilma, ¿cómo van? Qué bueno tenerlos por acá, me alegra mucho. Voy a compartir la pantalla y damos inicio, ¿listo? Bueno, ahí mientras carga la presentación, recuerden que este fin de semana entonces es la entrega de la actividad evaluativa y el sábado y domingo se realiza el examen, ¿listo? El examen no es nada complicado. Hay preguntitas del presupuesto general de la nación que vimos la semana pasada y de toda esa visión macroeconómica que vimos, en donde pues veíamos que las cosas no están como muy bien, ¿sí? Pero eso básicamente, ¿qué hace? Nos da contexto sobre qué se necesita hacer desde la óptica de los impuestos departamentales para que cada departamento, en conjunto con el resto de departamentos, logren crear acciones que mejoren el, el recaudo de esos recursos que se necesitan para que departamento, municipio y la nación puedan funcionar. ¿Listo? Entonces, yo les mando un correíto el sábado, tipo 10 de la mañana, diciéndoles, muchachos, ya está habilitado el examen, procedan a contestarlo. Si tarda 30 minuticos, son 10 preguntas, selección múltiple, falso o verdadero, y relaciona una columna, la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Esos son los tipos de preguntas que hay. ¿Listo? No es nada del otro mundo, así que pues no es tampoco como para que se estresen, pero sí hay que leer los contenidos y de pronto volver a ver los videitos de las sesiones sincrónicas. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí, claro, cuéntame. Es que, por ejemplo, anoche que tuvimos clase, Sí. tú ya subiste esa clase de la actividad pero era de la otra clase, ¿te acuerdas? ¿De cuál clase? Perdóname, ¿de introducción a la De, norma? de las NIP, Bueno, es que son dos, una es NIF y la otra es introducción a las normas internacionales. ¿Cuál sería? introducción. Ah, bueno, Es que estaba haciendo el otro taller. Qué pena yo preguntarle por este espacio, oh, pero tranquila, no hay ningún problema. Es más, creo que todos están en ese espacio también. Permíteme, yo entro. creo Ay, que sí. es que yo hoy subí. Solo aparecen las grabaciones anteriores. ¿En serio no está la de hoy? ¿La de ayer? Ah, miércoles, espérame. Pues no sé, pero a mí no me aparece. Eh, Oigan, mucho ojo con esto de... Ay, hijo de mi chica, hasta el jueves 24 de febrero puedes completar el formulario de preregistro institucional por si alguno tiene eh, que presentar las pruebas Saber Pro o Saber TIT. ¿Listo? ¿Listo qué le dio? Listo. Profe, solo para esas pruebas TIT, solo era llenar el formulario. Es que yo no sé si toca enviar eso a la universidad o no, es que no entendí muy bien eso ahí. Ah, juez, mi chica, no, yo ese proceso no lo conozco, pero ¿sabes qué sí te recomiendo? Si tienes duda en alguna fase del proceso, es mejor que llames a la facultad
y Adriana te resuelve esa situación. ¿Listo? Ella te dice, mira, hay que Ah, hacer esto, hay que sí, entrar, porque qué yo sé tenía el yo. formulario hoy, pero Compañera, no sé. se envió fue un correo a la coordinadora de contaduría y ella nos fue colocando ya a todos les debió llegar un correíto y con ese correíto entrábamos al IFEX y estamos esperando a que nos den la opción para seguir la prescripción dentro de eso. Uy, pero entonces sí es bueno que en la medida de Ah, lo bueno, sí, porque posible. yo creo que yo hice ese. Ese fue el Ah, proceso bueno. que hice. Ah, no, entonces listo. Ya estás al otro lado, ya está. El balón, la pelota está en la otra cancha. Entonces toca esperar a que nos den una respuesta frente a eso. Frente a lo que me preguntas, sí, aquí está la grabación. Dice criterios de valoración. Es este video. Está aquí en clases, en grabaciones, clases y tutorías. En el bloque de clases, ahí están las 3 grabaciones que hemos hecho. Ah, bueno, listo, Profe, profe. una Entonces ya ahorita pregunta. voy a... ¿Perdón? Ah, no, siga, Diana. Perdón por interrumpirla. Profe, entonces ya ahorita lo más termine esta clase, voy a mirar la otra de ayer para terminar el taller. Listo, muchas gracias. Perfecto, listo, no te preocupes. Ahora sí, ¿cuál era la otra pregunta? Profe, Angie, es Angie. que cuando yo entro a las grabaciones, pues solamente me entra a YouTube y quería saber si esas grabaciones también las podemos eh, descargarlas. Es que no sé cómo descargarlas en YouTube. Ok, entonces mira, bueno, están viendo mi pantalla. Eso es fácil, eso Sí. simplemente tú escribes acá, descargar videos de YouTube. Y ahí te sale una cantidad de trucos para... Entonces, descarga video y audio de YouTube. Venga a ver cómo se descarga esto. Entonces, eso, creo que inclusive ni hay que descargar nada. O sea, tú dices aquí, descarga video y audio de YouTube, buscar o pegar el enlace acá. Entonces tú copias el enlace, digamos de este. Ah, bueno, para copiar el enlace, cuando le den play, le dan aquí clic a YouTube. ¿Listo? Ya con eso, entonces aquí se abre el video directamente en YouTube y lo que hacen es, aquí separan, miércoles, tremendous. Entonces aquí ustedes simplemente le dan clic derecho, le dicen copiar URL del video, se van a la paginita esta, lo pegan y ahí comienza a descargar de YouTube videos online. Entonces aquí dice cómo lo quiere descargar en Full HD o lo quiere descargar en solo HD y ahí le va diciendo eh, cuánto le pesa. A mayor calidad, pues mayor peso. Y lo descargas, listo. Ah, ok, gracias. Es que no sabía de esa página No, de tranquila, descargas de YouTube. pero siempre pregúntale Gracias. al señor Google que ese te da la respuesta. Ok. Sí, de pronto no vayan a descargar una aplicación que les diga, mire, para que usted pueda descargar un video, descargue esta aplicación. No, busque otra alternativa porque cuando uno descarga esas aplicaciones, por lo general tienen de pronto algún troyano, algún virusito por ahí. Ahorita que la situación no está como para darnos el lujo de dar papaya por internet. Entonces, es mejor cuidarnos de eso. ¿Listo? Bueno, y ahora sí entrando en materia. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista de los impuestos departamentales, ¿qué pasa con los recursos de mi departamento y municipio? Eh, He llamado así esta presentación porque es todo un recorrido por la problemática que se vive a nivel departamental, inclusive a nivel municipal, con el recaudo de los impuestos. ¿Ok? Entonces, imagínense que para que el gobierno eh, funcione, pues se necesita que nosotros como ciudadanos votemos de una manera clara, de una manera informada. O sea, no es votar por el que tiene la valla y dice,
voy a eliminar el IVA. No, ni se le ocurra, eso no va a pasar. Ese señor es un mentiroso. No van a quitar el IVA en ningún momento. ¿Por qué? Porque como lo vimos la clase pasada, el IVA es el segundo impuesto que genera más recursos para el Estado. Entonces, ¿quién va a acabar la gallinita de los huevos de oro? También, no, que vamos a acabar el gravamen a los movimientos financieros. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la clase pasada, por ese solo impuesto, el gobierno recauda 10 billones de pesos al año. Y no le cuesta nada, no tiene que mover nada el gobierno. Es un dinero que le traslada directamente el banco de la cuenta de recaudo de los bancos a la cuenta de la DIAN. Entonces, es un impuesto que no le duele para nada, que le genera una buena entrada y no lo va a quitar. O sea, el gobierno no es bobo para decir, ay, sí, voy a hacerles caso y les voy a quitar. Eso no lo van a quitar. Entonces, hay que estar muy bien informados de quiénes son los candidatos por los que vamos a tener que elegir, ¿ok? Digamos que, bueno, volviendo al inicio, para que ese gobierno funcione, pues se necesita que nosotros como ciudadanos votemos de una manera informada, eligiendo correctamente los servidores públicos porque esos servidores públicos que estamos eligiendo son los que van a administrar los recursos de la nación, van a administrar los recursos del departamento y los recursos del municipio. Y necesitamos que esas personas sean honestas, ¿sí? Sean honestas con el manejo del dinero que nosotros estamos aportando. ¿Para qué? Para financiar el Estado. Entonces, si nosotros como electorado no conocemos cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos del gobierno, que ya lo vimos en la semana pasada, pues si no sabemos de dónde vienen esos recursos, cómo se utilizan, cómo se los gasta el gobierno, para qué no los gasta, para qué sí los va a tener que gastar, etcétera, etcétera. Digamos que los cargos de elección popular van a ser ocupados por quienes hacen promesas atractivas, pero imposibles, o sea, populistas, propuestas demagógicas, ¿ok? Y a los gobernantes, pues, ¿qué les va a quedar fácil? Apropiarse los recursos comunes. ¿Para qué? Para su beneficio personal. Esa ha sido la historia de Colombia. Siempre nos han hecho la misma. Van, engañan al pueblo, elegimos hace poco ladrones y ellos llegan y se roban el dinero. ¿Ok? Entonces necesitamos, como ciudadanos, comprender las finanzas de los respectivos municipios y departamentos en donde vivimos. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué necesitamos conocer eso? Para poder evaluar las promesas de campaña de alcaldes y de gobernadores, de concejales y de diputados. Entonces, usted ya sabe, si algún candidato a Senado, si algún candidato a Cámara le va a decir, no, es que mire, que es que yo le voy a quitar el IVA, usted le va a decir con total autoridad, yo no le creo. Y no le creo, ¿por qué? Porque el gobierno nacional recauda únicamente por temas tributarios 200 billones de pesos. No, recauda 178 billones de pesos. De esos 178 billones de pesos, recauda 74 por renta y 70 por IVA. Entonces, ¿cómo va a descabezar 70 billones de pesos que le entran para poder gastárselos en toda la actividad del servicio público? No lo va a hacer. Entonces, eso nos da herramientas para no comer entero, para no dejarnos engatusar por este tipo de personas. Y a la vez, ustedes sí tienen una responsabilidad muy grande, mis amores lindos, que ustedes van a tener que evangelizar, y perdonen que use el término, pero ustedes van a tener que sensibilizar a su familia. Ustedes le van a tener que hablar a ellos y decirles con claridad, mire papá, pero ¿usted por qué dice que hay que votar por que va a votar por este tipo? Mire que ese tipo está diciendo esto y aquello y lo otro. Y además, entra a Google y búsquelo. Busque por el nombre, a ver, el prontuario que le va a salir. Díganle, mire este tipo, todo lo que tiene por investigaciones, lo que le han comprobado, lo que aún no le han comprobado, pero que está en etapa de investigación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que hoy en día, ustedes, mis millennials, son los que tienen la información, ustedes son los dueños de la información. Entonces, socialícenle eso a sus familias, socialícenle eso a sus padres, a sus abuelos, a la tía uribista, a todos esos, díganles las cosas para que ellos empiecen a cambiar
la mentalidad, empiecen a cambiar, a ver el país que ustedes están viendo, ¿ok? Ustedes ven un país con ganas de salir adelante, ustedes ven un país totalmente transformado, ustedes ven un país que se apropia de las nuevas tecnologías, ustedes ven un país amigablemente, bueno, medioambientalmente amigable. Ese es el país que ustedes están viendo. Transmítanselo a sus familias para que ellos también estén en sintonía con ustedes y entre todos elijan los candidatos correctos para que saquen ese tipo de proyectos, ese tipo de programas en su etapa de gobierno. Entonces, ustedes tienen esa gran responsabilidad. Ustedes hoy en día tienen acceso a la información, son inteligentes, saben qué pasa cuando unos recursos son malgastados, saben quiénes son las personas que están dejando de avanzar, quiénes son las personas que están viéndose sacrificadas en temas de educación, que se están viendo sacrificadas en temas de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, señores, son los que tienen la responsabilidad de transmitirle esos conocimientos a sus familias y a sus amigos, si es que de pronto tienen también de pronto algún sesgo ideológico, algún sesgo político, porque es que si hoy en día no echamos todos para el mismo lado, vamos a seguir eligiendo a los mismos ladrones que nos han gobernado todo este tiempo y nunca vamos a ver este país que salga adelante. Entonces, vuelvo y digo, pues como colombianos, como ciudadanos de este país, pues debemos aprender a distinguir entre lo que son unas promesas falsas, todo eso que se enmascara dentro de la demagogia y aprender a distinguir de los discursos políticos serios, ¿sí? Discursos políticos que se basan en la realidad económica. Ahora bien, los principales departamentos, ¿sí? Y aquí estoy hablando, digamos que viendo a Bogotá como un departamento, porque ya está a esa altura, viendo una Antioquia, viendo un Valle, viendo un Santander, ¿sí? Yo quisiera meter ahí un Atlántico, pero es que en el Atlántico uno, o sea, lo único que está progresando es Barranquilla, ¿sí? Y eso con todo lo que se roban, pero de resto, los otros municipios no aportan nada, ¿no? Usted los ve y son la misma pobreza, eh, municipios estancados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo no me atrevería a meter dentro de los departamentos que están progresando al Atlántico. Metería dentro de las ciudades a Barranquilla, pero como departamento no meto al Atlántico. Es más, no metería ninguno de la costa atlántica. Desafortunadamente, eso es un fortín político que lo han desangrado a lo largo del tiempo. Pero, pues digamos que las personas siguen eligiendo a los mismos y pues son víctimas de sus malas decisiones. Entonces, básicamente, pues hay que aprender a diferenciar eso, poder tener ese criterio muy bien afinado para distinguir lo que es demagogia o lo que son promesas falsas de lo que son discursos de políticos serios, que digamos que enfocan su discurso en la realidad política. Y como les decía, los principales departamentos y las grandes ciudades cuentan con cientos de funcionarios altamente capacitados en detalles que son considerados técnicos de la administración territorial. Y la mayor parte de los más de 1.100 municipios que conforman nuestro país tienen un personal bastante limitado, ¿sí? En esos lugares puede ser difícil identificar y aprovechar las oportunidades de poder contribuir al progreso de la entidad territorial, incluso aún si la administración es transparente. Se dificulta. ¿Por qué? Porque es muy poco personal, porque no hay la cantidad de personas que puedan desarrollar todas las actividades que hay que hacer. Imagínese usted nomás que la DIAN en Colombia actualmente tiene como 3.000 funcionarios. El equivalente a la DIAN en Colombia, en Chile, tiene 22.000 funcionarios. ¿Ah? 22.000, casi 8 veces más de lo que se tiene en Colombia. Y Chile es mucho más pequeño en nivel de población que Colombia. O sea, tiene como la mitad de la población de nosotros. Y tiene una DIAN, o el equivalente a la DIAN allá en Chile, totalmente robustecida. Una DIAN que es, digamos que está
a la par en avances tecnológicos. Una DIAN que es una entidad, una administración tributaria, para no seguir diciendo que es la DIAN, porque la DIAN solamente está aquí en Colombia, pero la administración tributaria de Chile es una de las más eficientes y capaces en América Latina y está muy bien posicionada a nivel mundial. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que se necesita recursos, que se necesita recurso humano, que se necesita recurso tecnológico para poder combatir flagelos como la evasión, combatir flagelos como el desvío de dineros, la corrupción, el financiamiento de actividades terroristas, el soborno transnacional. Todo ese tipo de flagelos se combaten cuando la administración tributaria es fortalecida gracias a que cuenta con los recursos tanto humanos como técnicos y tecnológicos para poder desarrollar bien su función. Sin eso, no vamos para ningún lado, ¿ok? Entonces, después de toda esa carreta, vamos a ver lo que es... dime. Pero nosotros tenemos más senadores. ¡Ay, qué bien! No, hermano, esa fue la cereza del pastel. Pero sí, desafortunadamente esa es la realidad. Tenemos más sinvergüenzas en el Senado y qué pena que use la palabra, pero es que pude haber utilizado otra palabra más fuerte. Pero es que en realidad, ¿a quién no le molesta eso? Cuando usted ve a un David Barguil que fue de los que más capó Senado, ¿sí? Y ahorita se quiere lanzar a presidente, uno dice de sagrado rostro, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? ¿Con qué credenciales llega este tipo allá? Si ni iba al Senado. ¿Ah? Y así hay un resto. Usted póngase a mirar, busque un nombre. ¿Quiénes integran el Senado? Busque el primer nombre que le salga en la lista, googleelo y se va a encontrar lo que esa persona hizo y lo que dejó de hacer. ¿Sí? ¿Cuál es su prontuario? ¿Cuál es su historia, su récord como político? Y va a encontrarse con grandes escándalos, ¿ok? Por eso es que usted tiene que filtrar, usted tiene que poner filtros en sus oídos y en sus ojos para no dejarse convencer de esas palabrerías y esas cosas que están cada vez más prometiendo y sabiendo que son cosas que no se van a poder llevar a cabo. Les recomiendo mucho, en la medida de lo posible, lean La silla vacía, lean Cuestión Pública, ¿sí? Eso es prensa libre, prensa independiente, que pues básicamente, digamos que se dedica a hacer un reportaje juicioso, no como los otros medios, los grandes medios que pues se rinden ante el gobierno de turno o los grandes candidatos al Senado y a la Cámara, y pues ahí no hay ningún filtro que nos ayude. Entonces, pues es mejor como hacer la tareita nosotros mismos para evitar llevarnos ese tipo de sorpresas. Entonces, viendo a nivel del contenido, y reitero lo que les había dicho desde la semana pasada, discúlpenme por hablar tanto de política, por mezclar la política con los impuestos, pero es que ellos son los que administran los impuestos, ellos son los que administran el recaudo, ¿sí? Ellos son los que bueno, no lo administran, son los que se lo gastan, que es peor, ¿ok? Porque lo administra la DIAN lo recauda y dice hacia dónde lo deben destinar, pero se lo entrega a esta gente para que ejecute actividades y ahí son donde se roban el dinero. Entonces, por eso hablo mucho de la política y los impuestos, porque los dos van de la mano, ¿bien? Pero voy a tratar de evitar eso. Entonces, aquí como primer ítem, digamos que lo primero que se debe explicar es de dónde proviene el dinero, de dónde provienen los recursos, ¿ok? Y el primer tema son los ingresos municipales. Entonces, analizar de dónde viene el dinero del que disponen los municipios y también mirar qué tanta libertad tienen las administraciones municipales para poder modificar el uso que está estipulado darle a esos ingresos, ¿ok? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir evitar que en las campañas a alcaldías y consejos se hagan promesas para las cuales no hay recursos, ¿sí? Y para que las plataformas políticas no sean listas de deseos, sino verdaderos planes de gobierno, ¿ok? La lista de deseos no le sirve a usted sino en Amazon, para que diga, ay, yo esto algún día me lo voy a comprar, algún día me voy a traer esto, algún día, esa es la lista de deseos. Con los políticos no sirven las listas de deseos, con eso toca ser puntual. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Diga, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Sí?
Y de esa manera, usted va a medir si esa persona está diciéndole mentiras o simplemente está en ese juego político para conservar un estatus y un nivel económico de vida cómodo. ¿Listo? Aparte de conocer esos ingresos municipales y saber en qué se gastan la plata y si se puede cambiar su uso, etcétera, etcétera, vamos a tener que explicar dentro de esos ingresos municipales cómo se clasifican los gastos del municipio. Por ejemplo, es frecuente en el discurso de los políticos hablar del funcionamiento y de la inversión. Y esos son dos de los principales tipos de gasto, en funcionamiento y en inversión. O sea, a los funcionarios públicos hay que pagarles. ¿Y de dónde sale la plata? Del presupuesto de la nación. Es decir, de los impuestos que nosotros pagamos, de esos recaudos sale el dinero para pagarle a ellos. Entonces, estamos hablando de funcionamiento y de inversión, es decir, de dos gastos, sin entender de qué se tratan y sobre todo sin entender las limitaciones de esas categorías, ¿ok? Hay en esa sección, en esa parte de los ingresos municipales, vamos a explicar qué son los ingresos municipales y por qué es tan importante concentrarse más en sus componentes que en estos grandes rubros, ¿ok? Luego, vamos a hablar acerca de lo que son, la relación entre la nación y el municipio, ¿ok? Entonces, aquí vamos a describir más a fondo la relación entre el municipio y la nación. Es decir, el dinero que el gobierno nacional les transfiere a los municipios se obtiene de distintas maneras y debe gastarse en sectores específicos. Eso lo vamos a explicar en este punto. ¿Listo? En la tercera sección vamos a ver lo que es la transparencia en la administración pública. Es decir, aquí vamos a analizar los riesgos que hay que evitar al manejar dineros públicos, ¿sí? Las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel que juegan los organismos de control. ¿Para qué? Para vigilar el uso adecuado de los recursos públicos. ¿Listo? Y en cuarto lugar, vamos a hablar acerca de lo que son las finanzas públicas departamentales. Entonces, dentro de esas finanzas públicas, ay, ¿esto qué pasó acá? Dentro de esas finanzas públicas departamentales, vamos a hablar, digamos que aquí vamos a describir lo que son las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales y municipales, para ver en qué se diferencian y cuál es la afectación que eso tiene. Digamos que esos son los 4 grandes bloques en los que vamos a estar manejando la sesión. ¿Listo? Bueno, esto se nos va a llevar varias sesiones, porque esto es grueso y esto va con datos, con cifras, para que ustedes tengan perfectamente claro lo que está ocurriendo. Cuando hablamos entonces de la primera sección de los ingresos municipales, entonces existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta el municipio. Digamos que este factor es de mucha importancia para los administradores locales. ¿Por qué? Porque les permite a ellos saber con qué recursos disponen para poder ejecutar sus programas de gobierno. Y también les permite saber con cuánto de esos recursos no pueden disponer libremente. ¿Por qué? Porque es que hay unos rubros dentro de los presupuestos del municipio o del departamento que tienen una destinación específica. Entonces el gobierno le manda esa plática y le dice, mire, esta plata va para educación. Entonces usted la tiene que gastar en educación. Usted no la puede gastar en alcantarillado, usted no la puede gastar en bonos de agua, nada. Usted tiene que esa plata tiene una destinación específica. ¿Ok? Entonces, eso también le va a indicar a los gobernantes qué dinero es del que puede disponer libremente y qué dinero no puede disponer de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene una destinación específica. Y digamos que aquí vamos a entrar a detallar los tipos de ingresos y su disponibilidad. Vamos a hablar de los tipos de gasto y el proceso para poder elaborar un presupuesto municipal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que hablar de los impuestos departamentales. Esos impuestos departamentales, digamos que
aquí yo tengo 3 grandes grupos de impuestos departamentales que son los que más le generan ingresos a los departamentos. No todos recaudan de la misma manera, no todos tienen implementados los mismos impuestos, pero básicamente los impuestos departamentales se nutren del vicio de la sociedad. Y usted me va a decir, pero ¿qué está diciendo, Alex? ¿Cómo va a decir que del vicio de la sociedad? Y yo le voy a decir, sí, chiqui, del vicio de la sociedad. Imagínese, uno de los impuestos que más recaudan se denomina impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. El otro impuesto es el impuesto de registro. Y el otro impuesto es el impuesto sobre vehículos automotores. ¿Ok? Entonces, esos son los recaudos que hace un departamento. En su gran mayoría, hay departamentos que tienen unos impuestos, por ejemplo, el degüello de ganado menor, ¿sí? Otros que tienen un impuesto de estampillas para poder subsidiar a la educación superior en esos departamentos. Es decir, cada quien tiene otro tipo de impuestos, pero que básicamente rigen para ese departamento específico. Pero el grueso y los impuestos más comunes a nivel departamental son estos 3. ¿Listo? Entonces, digamos que, y empezar a definir cada uno de estos, vamos a verlo acá. Vamos a hablar primero del impuesto de registro. Ese impuesto de registro, básicamente, si quieren ahondar más en este impuesto de registro, les recomiendo que consulte la ley 223 del 95 y el decreto 650 del 96. Y para el caso específico de Bogotá región, vea la ordenanza departamental 216 del 2014. ¿Qué es ese impuesto de registro? Hay hay unos documentos que usted debe ir a registrar a algunas entidades. Usted debe registrar un documento, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, ¿sí? Cuando va a registrar eso, le cobran, le dicen, ah, sí, por registro le vale tanto. ¿Y cómo lo calculan? Ellos tienen unas tarifas. Si ese documento que está registrando tiene unos valores estipulados entre tanto y tanto, le cobran tanto monto de impuesto y usted tiene que pagarlo. ¿Ok? Entonces, básicamente a eso hace referencia ese impuesto. Ese impuesto de registro, digamos que dentro de ese impuesto de registro se encuentran sujetas a este tipo de impuestos las inscripciones de documentos que contengan actos, que contengan providencias, que contengan contratos. Cuando usted hace un contrato y necesita registrarlo, va a una Cámara de Comercio, lo registra y por ese registro paga impuesto de registro. ¿Ok? Negocios jurídicos en los que los particulares sean parte o beneficiarios y que por ley deben registrarse ante cámaras de comercio o, en su efecto, en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Entonces, digamos que las tarifas de este impuesto de registro son, por ejemplo, para los actos, para los contratos o para los negocios jurídicos, con una cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Para ese tipo de documentos, digamos que la tarifa oscila entre el 0,5% y el 1% del valor del acto. Entonces, por ejemplo, si usted está registrando un contrato por 100 millones de pesos, pues usted de esos 100 millones de pesos va a tener que pagar como impuesto de registro el 1%. Entonces, pues digamos que a mayor monto de los contratos, de los actos que usted vaya a realizar y que tenga que registrar, pues mayor va a ser el valor que va a tener que pagar, porque la tarifa oscila entre eso, entre el 0,5 y el 1%. Y en caso que el registro no sea en la oficina de instrumentos públicos, sino que sea de pronto en la Cámara de Comercio, ese impuesto oscila entre el 0,3% y el 0,7%. Es decir, es más barato registrar esos contratos, esos actos en la Cámara de Comercio que en la oficina de registros públicos. Pero algunos documentos le dicen, ah, usted se lo lleva de vivo a la Cámara de Comercio y le dicen, ay, no, aquí no lo podemos hacer. Le toca que vaya a la oficina de registros públicos en donde la tarifa oscila entre el 0,5 y el 1%. Entonces, pues habrá que tener esas tarifas en cuenta. Hay otro ítem que compone ese impuesto de registro,
son los aportes a sociedades a título de capital. Esos aportes están sujetos a una tarifa del 0,7% como impuesto de registro, y los aportes a título de prima en colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%. Y por los actos, por los contratos o por los negocios jurídicos que no tengan una cuantía, digamos que para eso el impuesto de registro oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Ok? Entonces, no crea que porque se las va a dar de vivo a llevar un documento sin una cuantía, ellos le van a decir, no, entonces, no, le sale gratis. Ahí le calculan. Le dicen, bueno, este documento equivale a 3 salarios mínimos legales diarios vigentes. Y le sacan ahí la cuenta. Y usted paga. Entonces, hay que tener eso presente, ¿listo? Luego viene lo que es uno de los vicios, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Si quieres saber más sobre este impuesto, le recomiendo que consulte la ley 223 del 95 y la 1816 de 2016, y para el caso específico de Bogotá, vea el decreto distrital 352 del 2002, ¿ok? Sucede que el hecho generador de este tipo de impuestos al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas incluye, ahí también hay que incluir los vinos, los aperitivos y similares. Digamos que este tipo de impuesto está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, ¿sí? Y usted dirá, bueno, pero si a mí me colocan un precio de venta allí y si voy a la otra tienda, entonces es más caro, entonces dependiendo de eso, no. El precio de venta al público que certifica el DANE, ¿ok? Entonces el DANE dice, ok, el productor de cervezas me dice que el precio sugerido de venta al público de una cerveza de no sé cuántos mililitros, porque ya hace rato que no tomo cerveza, el precio de venta es de 1.500 pesos. Le dice, ok, entonces, con base en ese precio, a usted le calculan como consumidor, le agregan un valor sobre le calculan un impuesto que va a pagar cada vez que decida tomarse una cerveza. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas está calculado sobre el precio de venta al público del 10%, ¿sí? O sea, si el precio es de 1.000 pesos por una cerveza, el 10% es una parte y tiene un componente específico que se trata de un valor fijo por cajetilla de 20 unidades o 20 unidades por una cajetilla, o cuando lo venden por unidad, eso le aplica el impuesto como si usted estuviera llevando una cajetilla. Y ese varía según el tipo de producto. El impuesto al consumo de la cerveza es del 48%. Imagínense lo costoso que es acá tomarse una cerveza. Y con todo y eso, y toman cerveza como un tenaz. Pero bueno, el impuesto al consumo de cerveza es del 48%, pero ese 48% viene discriminado de la siguiente manera. 20% aplica para rebaja, para refajos y para mezclas de bebidas alcohólicas. ¿Ok? Y la base gravable de este impuesto al consumo de las cervezas es el precio de venta al detallista. ¿Ok? Entonces, el precio de venta que le da al fabricante a ese expendedor de cerveza. Que él cobre más y eso, pues ya eso no es tema, el impuesto se paga con base a lo que el fabricante está vendiendo esa cerveza. ¿Listo? Y en el caso de los productos extranjeros, porque aquí hay Heineken, hay Budweiser, toda esa cantidad de cervezas, cuando esos productos extranjeros se comercializan acá en el país, el precio de venta al detallista se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%. Entonces, imagínense todo eso, lo que le cuesta tomarse una cerveza. Y digamos que frente al tema del impuesto al consumo de licores o bebidas alcohólicas, ese impuesto está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público. Es decir,
¿Qué es ese precio de venta al público? Antes de impuestos y participación que está certificado por el DANE. Entonces, la tarifa que se calcula sobre el precio de venta al público es del 25% para licores y del 20% para vinos y un componente específico que varía según los grados alcoholométricos de cada licor o de cada vino. ¿Ok? Pero entonces mire lo costoso que resulta ser tomarse unos tragos o fumarse unos cigarrillos. Y esto pasa en las principales ciudades del mundo, ¿sí? Usted se va de paseo, póngale para Finlandia, por allá bien arriba en Europa. ¿Qué hace? Usted llega a Finlandia y no, y los amigos y todo esto, listo, vamos y nos tomamos algo. Le van a decir los manes, uy, no, hermano, no. ¿Sabe qué? Si quiere tomar algo, nos toca alquilar un ferry, irnos mar adentro y allá nos podemos pegar la super borrachera. ¿Por qué? Porque podemos, en el ferry nos venden el trago más barato, pero no lo pueden vender ahí a la orilla del mar. Nos toca meternos mar adentro, emborracharnos allá, casi que llegar al otro día a la madrugada, borrachos vueltos nada, y así disfrutamos. Pero no, ni se le ocurra decir que se va a ir a un pub o que va a ir a un bar. ¿Por qué? Porque le sale supremamente costoso. Los impuestos allá frente a este tipo de vicios son muy altos, precisamente porque saben que son dañinos para la salud y evitan, con encarecerlos, que las personas los consuman y directamente proporcional que su estado de salud no se vaya a ver afectado. Entonces, mire que no es nada desproporcionado el que en Colombia el impuesto a los cigarrillos, a las cervezas y a las bebidas alcohólicas tenga unos gravámenes impositivos tan altos, ¿ok? Eso pues obviamente no le gusta para nada a los fabricantes porque pues ellos dicen, no, pero entonces yo sí pago impuestos y tras del hecho usted me va a cobrar, le va a cobrar a los consumidores, entonces, ¿qué estamos haciendo? De malas, es lo que hay y agradezca que no le cobran más porque entonces le sacan, mire lo que hacen en Suecia y en Finlandia y en todos estos países en donde se penaliza aún más el consumo de ese tipo de productos. ¿Ok? Entonces, esto como para darles contexto de ese impuesto al consumo. Y el último, frente al impuesto sobre vehículos automotores. Entonces, frente a eso, si quieres saber más sobre el impuesto sobre vehículos automotores, consulte la ley 488 del 98 y para el caso específico de Bogotá, vea el decreto distrital 352 de 2002. Entonces, este impuesto sobre vehículos automotores, ¿qué hace? Grava la propiedad o la tenencia o la posesión de los vehículos. Eso es lo que hace ese impuesto. Aunque es un impuesto departamental, para el caso de Bogotá, el sujeto activo, o sea, el que cobra el impuesto, es el Distrito Capital de Bogotá. ¿Listo? No se lo estamos pagando al departamento de Cundinamarca, se lo pagamos a Bogotá. ¿Listo? Y la base para poder liquidar ese impuesto se hace básicamente sobre el avalúo comercial que anualmente fija el Ministerio de Transporte mediante ¿qué? Mediante una resolución. Y en Bogotá, las tarifas aplicables varían entre el 1,5% y el 3,5% del valor comercial del vehículo y es responsable de ese impuesto el propietario o el poseedor de ese vehículo, incluidos los vehículos de transporte público. ¿Ok? El impuesto de vehículos se causa el 1 de enero de cada año. Sin embargo, para el caso de los vehículos automotores nuevos, ¿ese impuesto cuándo se causa? Pues en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor y ahí pues deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de la solicitud de internación. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los componentes de esos tres principales impuestos que se recaudan a nivel de departamentos. Y a nivel de municipios, ¿cómo están las cosas? Pues digamos que no están tan chéveres. ¿Por qué? Digamos que por una parte, bueno, aquí vamos a analizar lo que son los ingresos y los gastos municipales. Entonces, tenemos que arrancar por decir que existen varias formas
de analizar las finanzas públicas municipales. Y una de ellas es según el uso que se les pueda dar a los recursos públicos con los que cuenta ese municipio. Este factor es muy importante. ¿Por qué? Bueno, ¿para quién es importante? Para los administradores locales, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque les va a permitir a esos administradores locales saber con qué recursos dispone para poder ejecutar sus programas de gobierno y con cuánto de esos recursos no puede disponer libremente. Entonces aquí vamos a detallar los tipos de ingresos y su disponibilidad. Vamos a detallar los tipos de gastos y el proceso para elaborar ese presupuesto municipal. Entonces, básicamente, los municipios tienen 3 tipos de ingresos, que son los recursos propios, los recursos provenientes de participaciones de los recursos del gobierno nacional, que contablemente se llaman transferencias, y los recursos de capital. Esos son los 3 tipos de ingresos: recursos propios, recursos provenientes de participaciones que le transfiere el gobierno nacional y los recursos de capital. Adicionalmente, hay unos ingresos municipales por temas de regalías. Sin embargo, no están incluidos en el presupuesto municipal. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos cuál es el aporte de estos ingresos al total de ingresos municipales. Entonces tenemos, por recursos propios, equivalen al 32% del presupuesto que elabora el municipio. Recursos de capital equivalen al 25% y el otro 43% son básicamente transferencias de la nación. ¿Okay? Entonces, mire, recursos propios apenas un 32%, recursos de capital un 25% y todo lo que le transfiere la nación en promedio, ¿no? Hay unos departamentos o unos municipios que reciben de pronto menos de recursos propios y entonces tiene que el gobierno mandarle más por transferencias. Algunos tienen menos recursos de capital que otros departamentos y ahí se va ajustando. Pero eso en promedio, con todas las tarifas que tiene cada uno de los departamentos, se ha logrado sacar este tipo de dato. Por recursos propios, los municipios les ingresa un 32% de los recursos, por recursos de capital un 25% y por transferencias un 43%. ¿Ok? Ahora, dentro de cada una de esas categorías, digamos que dentro de cada una de esas categorías de ingresos, que era lo que estábamos viendo, que veíamos en el slide anterior, existen unos recursos que son de libre destinación, ¿sí? Y eso se dice que son de libre destinación porque están contemplados dentro de la ley 617 de 2001 y se entiende que son de libre destinación aquellos, ¿cómo se llama? Ingresos corrientes, excluidos las rentas de destinación específica, entendiendo por rentas de destinación específica las que están destinadas por la ley o por un acto administrativo a suplir una necesidad puntual, a un fin determinado. ¿Ok? Eso lo dice la ley 617 del 2001. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la administración pública del municipio podría decidir hacia qué tipo de gasto orientar esos ingresos. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Y hay otros ingresos que son de destinación específica. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que ya están supeditados a gastarse en un sector o actividad específica. Esos se van a gastar o sea, tienen una destinación puntual y no se puede desviar de eso. Si algún gobernante, por error, por omisión o por ignorancia, se le da otra destinación a esos rubros, él puede estar puede estar cometiendo actos incluso de corrupción. ¿Ok? Ahora, mirando los recursos propios que equivalen al 32%, estos recursos propios, mirando estos recursos propios que equivalen básicamente a ese 32%, esos recursos propios son aquellos que son generados directamente ¿por quién? Por el municipio y que se pueden obtener de diferentes formas. Se pueden obtener vía ingresos tributarios, es decir, el recaudo tributario,
Y de ahí proviene el 87.5% de este rubro. Es decir, estos recursos propios son el 32% de esta torta. Pero si descomponemos este 32%, podemos decir que el 87.5% equivale a ingresos tributarios, ¿sí? Y el 12.5% equivale a ingresos que llegan vía tasas, vía multas y contribuciones, y eso representa el 12.5% de los ingresos. Es decir, el grueso de estos recursos propios provienen de ingresos tributarios. ¿Listo? Ahora, si vemos esos ingresos tributarios de los que hablábamos aquí de recursos propios, decíamos que esos recursos propios se dividen en dos: ingresos tributarios, y esos ingresos tributarios representan el 87.5%. Y el otro rubro son ingresos que provienen de tasas, multas y contribuciones, que equivalen al 12.5%. Entonces vamos a centrarnos en los ingresos tributarios, que equivalen al 87.5%. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta que esos ingresos tributarios representan ese monto tan importante de los recursos propios, el 87.5% de los ingresos de los municipios del país, y además son ese tipo de rubro, son los que se obtienen por cuenta de los impuestos locales que están contemplados ¿en dónde? En el Estatuto Tributario y otras normas que regulen la materia tributaria. Y en estos ingresos se catalogan dentro de los de libre destinación, dado que la administración territorial puede disponer de ellos, orientándolos a los sectores que considere de acuerdo a sus prioridades. Y entre ellos tenemos que los impuestos se pueden ir para suplir necesidades. Bueno, por ejemplo, estos impuestos están siendo, digamos que los ingresos tributarios se clasifican de la siguiente manera. Vía impuestos de industria y comercio se recaudan 8.4 billones de pesos. Pero esto no es para un municipio especial, ¿no? Esta es la cifra que recaudan todos los municipios por concepto de impuesto de industria y comercio. 8.4 billones de pesos, ¿ok? Ese impuesto de industria y comercio, ¿qué hace? Es el que, este impuesto grava la realización de actividades industriales, de actividades comerciales y de servicios, y ahí se incluyen las del sector financiero, directa o indirectamente, ¿ok? Entonces, este es el primer impuesto, y digamos que es como el impuesto que más recauda a nivel de ingresos municipales. Luego viene, en segunda instancia, el predial unificado, que recauda 7.9 billones de pesos a nivel país, ¿no? Entonces, si dependiendo la extensión del municipio, dependiendo el nivel de desarrollo, pues hay unos municipios que cobran más o recaudan más por predial que otros, ¿ok? Pero el promedio es decir, la totalidad de ingresos que provienen por temas de predial son 7.9 billones de pesos, ¿ok? Este es un tributo anual, ese predial es un tributo anual que grava la propiedad o la posesión de inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción de un municipio específico. El tercer rubro viene siendo otros impuestos indirectos, que vía esos otros impuestos indirectos se recauda 2.9 billones de pesos. Luego viene lo que son la sobretasa a la gasolina, por medio de la cual se recauda 1.5 billones de pesos, ¿sí? Esa sobretasa al consumo de la gasolina motor es un impuesto por el consumo de gasolina, tanto extra como corriente, a nivel, si es una gasolina nacional o importada. Pagan todos la misma sobretasa, ¿listo? El otro impuesto son las estampillas, que recaudan 1.1 billones de pesos. Y las estampillas son un impuesto que cuentan con una autorización legal específica para que la asamblea o el consejo de ese municipio lo adopten en su respectiva jurisdicción. Y ese impuesto que se recauda tiene una destinación específica. Eso no se lo gastan en cualquier cosa, tiene que ir a una destinación específica. Luego viene, el impuesto por alumbrado público, que recauda 1 billón de pesos. Ese impuesto por alumbrado público está autorizado.
ese impuesto público, ese impuesto por alumbrado público, está autorizado por la ley 97 del 93 y por la ley 84, perdón, no es del 93, es de 1913, imagínense, casi que se inventaron la luz y de una ya vino con impuesto. Entonces, ese alumbrado público, el de las calles, ese está autorizado desde 1913 y está orientado básicamente a financiar los costos del servicio de alumbrado público. Es decir, pagamos el servicio de luz de las calles vía impuesto de alumbrado público. Viene otro impuesto, se denomina delineación y urbanismo y por este se recaudan 420.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Y eso en qué consiste? Ese es un impuesto que recae sobre la construcción o refacción de edificios. Entonces se paga ese tipo de impuesto de delineación y urbanismo. Entonces mire cómo en orden descendente vamos recaudando de mayor a menor y el que más recauda es el impuesto de industria y comercio seguido por el predial y luego le vienen otros impuestos. Entre estos dos consumen, o bueno, generan 10, más de 16 billones de pesos entre el de industria y comercio y el predial. Entre los otros recaudan apenas 3, 4.5, 5.6, 6.6, póngale 7 billones de pesos. El grueso se recauda entre estos dos tipos de impuestos. ¿Ok? Ahora, pero digamos que aquí siguen habiendo más recaudos que hacen los impuestos por vía ingresos municipales. Estos fueron una base que llegamos hasta lo que es el de delineación y urbanismo que recauda 420.000 millones. Ahora vamos a ver por ejemplo, el impuesto de avisos y tableros que recauda apenas 364.000 millones de pesos. Ese recaudo o ese impuesto de avisos y tableros es un impuesto que es complementario del impuesto de industria y comercio. ¿Y qué hace este impuesto específicamente? Grava la colocación de avisos, vallas y tableros que son visibles desde el espacio público. Luego viene un impuesto sobre teléfonos y ese impuesto básicamente se genera por la asignación y el uso de una línea telefónica. Se recaudan 73.000 millones de pesos. Luego viene un impuesto denominado circulación y tránsito por transporte público que recauda 30.000 millones de pesos. Ese impuesto es un impuesto a la circulación habitual de vehículos automotores de servicio público dentro de la jurisdicción municipal. El quinto se denomina publicidad exterior visual que recauda 19.000 millones de pesos. Ese impuesto de publicidad exterior visual, digamos que es un impuesto a la instalación de vallas que tengan una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados y que estas vallas estén ubicadas en las jurisdicciones municipales. Luego viene otro impuesto, se denomina el degüello de ganado menor, que recauda 10.000 millones de pesos. Ese impuesto, bueno, ¿qué es ganado menor? Por ganado menor se entiende las reses menores como cabras y ovejas, ¿ok? Es decir, esas cabras o esas ovejas que sacrifican para el consumo de ese tipo de animales. Entonces, básicamente este tipo de impuesto, el degüello de ganado menor, grava el sacrificio de ganado menor en jurisdicción de ese municipio. Viene otro tipo de impuesto que se recauda en menor cuantía, es el denominado impuesto de ocupación de vías. Esto ocupa, es que hice las cifras en Excel y aquí son menos de 1.000 millones de pesos. No es mucho lo que representa, pero ese impuesto básicamente es un impuesto que se cobra a la ocupación de andenes y vías con materiales destinados a las obras, así como a los campamentos provisionales. Y viene un último impuesto que ese sí casi que nunca se escucha, es el denominado impuesto al registro de marcas y herretes. ¿Qué es eso? Ese tipo de impuesto se genera por el incumplimiento de la obligación de registrar en las alcaldías respectivas los hierros que utilicen para la marca de ganado. Entonces, cuando usted ve por ahí por televisión que a esas pobres vacas
les ponen un hierro caliente que los marca como con el logo del dueño o la finca a la que pertenecen. Esos herretes, se me fue, esa herramienta con la cual marcan al ganado, eso lo tienen que registrar en las alcaldías y por eso pagan unos impuestos, ¿ok? Aquí cabe aclarar que no en todas las entidades territoriales necesariamente se cobran todos los impuestos que tenemos aquí señalados. Tenemos aquí 14, 7 en esta diapositiva y 7 en la anterior, ¿ok? Entonces, no todos los 14 aplican para un departamento o para un municipio, ¿ok? Pero sí vale la pena mencionar que todos los municipios sí tienen la facultad para hacerlo, tienen la facultad legal para poder implementar, si quiere, todos los impuestos. Lo que pasa es que la gente no se le va a aguantar, ¿sí? Pero entonces lo que dicen ellos es, bueno, aquí el impuesto que más funciona es el de industria y comercio, el predial y de pronto la sobretasa a la gasolina. Y cobremos por ahí unas estampillas. De resto no nos metamos con nada más. Entonces, pues, digamos que es una política sana, pero no significa que es que solamente pueden cobrar ese tipo de impuestos. Los pueden implementar todos en cada municipio. Para eso están facultados, ¿ok? Ahora, ay, vamos a hablar de lo que son las tasas, multas y contribuciones. Entonces, recuerden que estamos hablando de el componente de los recursos, me voy a devolver a esa diapositiva, a estos recursos propios. Un componente son son los impuestos que recauda ese municipio, que son del orden del 87%, y luego vienen esos recursos de capital que apenas representan un 12% de esos recursos propios, ¿ok? Entonces, básicamente ahí, en esos recursos propios, tenemos lo que son las tasas, multas y contribuciones. Dentro de esas tasas, multas y contribuciones tenemos, por ejemplo, que, bueno, digamos que esas tasas, multas y contribuciones representan el 12.5% de los ingresos de los municipios del país. Y esas tasas, multas y contribuciones básicamente son esos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio prestado por el Estado, o sea, las tasas, o por pagos por infracciones cometidas por personal que vive en ese municipio, lo que se conoce como las multas, o contribuciones especiales que son aprobadas por acuerdos del Consejo Municipal. Contribuciones que son pagos que realizan los ciudadanos para beneficio individual o para un grupo en particular. Por ejemplo, lo que suena mucho en Bogotá, que son las contribuciones por valorización. ¿Qué es eso? Son unas obras que impactan específicamente a un grupo de la población, no le impacta a toda, sino a una pequeña parte de la población, y a ellos se les liquida ese tipo de contribución, ¿ok? Pues digamos que ese tipo digamos que dentro de estas tasas, multas y contribuciones, se incluyen en esta clasificación los ingresos por cuenta de ventas de bienes y servicios que son prestados por parte del municipio. Y los ingresos por cuenta de tasas, multas y contribuciones se consideran unos recursos que recauda el municipio y por ende son considerados de libre destinación. Y en ese rubro se encuentran los siguientes. Tenemos los intereses moratorios. Esos intereses moratorios que básicamente son son el valor recaudado por concepto de los intereses por la mora en el pago de alguna obligación. Eso representa 666 mil millones de pesos. Por tema de tránsito y transporte, que son derechos de tránsito por zonas restringidas, se reciben 440 mil millones. Por otras multas y sanciones, 438 mil millones. Por contribución de valorización y plusvalía, son recaudos dados por actuaciones urbanísticas que generan un mayor valor del suelo. Y aquí esto genera mucha polémica. ¿Por qué? Por lo menos en Bogotá. En Bogotá está ocurriendo que como hay tanta concentración de personas en la ciudad, y eso lo veíamos en la sesión pasada,
veíamos que cómo las personas están dejando de vivir en casas por vivir en apartamentos, y eso lo que demuestra es la gran concentración de personas de muchas regiones del país en Bogotá. Entonces, ese tema de la contribución a la valorización y a la plusvalía hace referencia, por ejemplo, a que hoy en día, ¿qué está haciendo la alcaldía? Implementó un nuevo POT, y ese nuevo POT faculta a constructores para que en determinados sectores que era prohibido dañar la arquitectura y la parte bonita de las ciudades, ahora le dice, vaya, y tú, si quiere compre eso, túmbelo y construya edificios. Para mí como distrito me sirve más un edificio que una casa de 2 pisos. ¿Por qué? Porque en un edificio van a ser más la cantidad de familias que van a pagar por un espacio de terreno único, y se le va a estar cobrando a cada familia una valorización específica por un mismo terreno. Entonces, mire que es mucho más benéfico para el distrito construir edificios que tener una ciudad muy bonita con solo casas. No le conviene. Y no le conviene precisamente porque eso le está evitando tener un mejor recaudo, ¿ok? Cuando hay más edificios, y por eso fue que en Bogotá empezaron de un momento a otro a dar permisos para que se construyeran edificios de más de 20 pisos, ¿sí? Anteriormente eran edificios de 6, de 8, de 10 pisos. Ahora son edificios de 20, 25, 30, 40 pisos, y ahí se utiliza para vivienda familiar, apartamentos para que vivan las familias. Entonces, pues digamos que en ese tipo de recaudos gana mucho los distritos, ¿ok? Y vemos también como un Medellín o un Barranquilla se dedicaron también a construir edificios por todo lado. ¿Por qué? Porque eso los beneficia. Es más, en Bogotá ya hay una problemática, en Bogotá ya no hay tierra, ya no, bueno, digo, ya no hay tierra para urbanizar. Entonces, ¿qué están haciendo los constructores? Se van a barrios populares, compran varias casas, compran, digamos que toda una manzana, y construyen ahí una superurbanización de 30 pisos con todos los juguetes incluidos en esa construcción. Y eso le es mucho más rentable a la ciudad por tema de impuestos que se recaudan. ¿Ok? Otro tipo de tasas, multas y contribuciones, tenemos lo que son otras ventas de bienes y servicios que recaudan 141.000 millones. A nivel de recargos, que son esos ingresos recaudados por pagos fuera de tiempo de otras obligaciones, 136.000 millones de pesos. Por servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, eso corresponde a unos ingresos por la prestación de estos servicios por parte del municipio, se recaudan 114.000 millones. Por arrendamientos, que son ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de arrendamiento de inmuebles del municipio, entonces se recaudan 92.000 millones. Por expedición de certificados de paz y salvos, esos son unos ingresos por la generación de documentos donde se certifica que el contribuyente está a paz y salvo con la administración, pero eso vale. Y por eso recaudan 56.000 millones al año. Por multas de gobierno, que son recaudos por sanciones que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales, se recaudan 50.000 millones. Y por licencias y patentes de funcionamiento, que es el pago por la obtención del permiso para ejercer algunas actividades comerciales, se recauda 14.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, mire que el tema resulta ser de mucho impacto para las finanzas de los municipios. Entonces ya vimos lo que eran los recursos propios. Ahora vamos a ver lo que son las transferencias de la nación. Digamos que estas transferencias de la nación son el recurso más grande que tienen a nivel de ingresos los municipios. Entonces, aquí podemos ver que de los aportes de esos ingresos totales a los municipios, básicamente el 43% hace referencia a las transferencias de la nación. Y como lo habíamos dicho anteriormente, 25% a recursos de capital y 32% como recursos propios. ¿Ok? Entonces, podemos decir que
los recursos provenientes de los dineros recaudados por el gobierno nacional, y aquí hablando de las transferencias de la nación, es decir, todos esos recursos que provienen de las participaciones o transferencias de la nación, esas transferencias se realizan principalmente por medio del llamado Sistema General de Participaciones. Ese Sistema General de Participaciones es el sistema mediante el cual se distribuyen los recursos del gobierno nacional. ¿Hacia dónde? Hacia los municipios, ¿ok? Se distribuye también hacia los departamentos, hacia los distritos y hacia los resguardos indígenas. Y se pueden considerar recursos de destinación específica. ¿Por qué? Porque su uso ya está designado por el tipo de transferencia. En particular, los recursos de ese Sistema General de Participaciones se destinan a educación, a salud, a agua potable y saneamiento. Se puede destinar también a inversiones con propósito general y asignaciones especiales, ¿ok? Ahora, adicionalmente a lo anterior, existen otros tipos de transferencia para ciertos municipios que también tienen una destinación específica. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, las transferencias del recaudo del IVA a los departamentos que constituían antiguos territorios nacionales. ¿Eso a qué hace referencia? Que el gobierno nacional le entrega una fracción del recaudo del IVA de todo el país a San Andrés y Providencia, a Arauca, a Casanare, al Putumayo, a Amazonas, ay, se me olvidó el otro, Guainía, Guaviare, Paupés y Bichada. Entonces, esas transferencias se hacen específicamente, transferencias del IVA que se recauda a nivel nacional, se destina a unas transferencias puntuales para esos territorios nacionales. San Andrés, Arauca, Casanare, etcétera, etcétera. Luego vienen los subsidios para movilización de personeros. Luego viene lo que son las transferencias a los municipios de las empresas que son generadoras de energía hidroeléctrica y los recursos de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Básicamente, este tercero, el de las transferencias a los municipios de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica, digamos que este tipo de recursos son destinados a la cofinanciación del régimen subsidiado en salud. Ustedes saben que el régimen subsidiado de salud pues tiene dos componentes. Bueno, existe un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Ese régimen subsidiado lo asume el gobierno nacional. Entonces, básicamente esas transferencias se le manda esa platica a todos los municipios. ¿Para qué? Para que ayude a la cofinanciación del régimen subsidiado en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que con estos recursos se otorgan subsidios de salud a los afiliados al régimen subsidiado, ¿ok? Y todos ellos tienen una destinación específica, a excepción de un 10% de los recursos de las generadoras de energía que se pueden destinar libremente. Pero los recursos que transfiere directamente la nación con esa destinación específica para, básicamente, que son recursos que se orientan a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, esos son de destinación específica. No se pueden desviar ni se pueden gastar en otro tipo de rubros dentro de los municipios. Y el cuarto se denomina transferencias de la nación, que son de libre destinación, que están previstas para municipios de categoría 4, 5 y 6 solamente. Entonces, estos son más o menos los tipos de transferencia que hace el gobierno central hacia los diferentes municipios a nivel nacional. Y aquí cabe aclarar que los municipios del país se categorizan de 1 a 6, ¿sí? Bueno, de 1 a 6 más una categoría especial, entonces serían 7. Y esto se hace con ¿qué criterio? Dependiendo de su población, dependiendo de sus ingresos corrientes de libre destinación, digamos, ahí en esa, digamos que esos son los componentes principales para determinar si un municipio es categoría 1 o 6. Depende de su población,
depende de los ingresos corrientes de libre destinación e importancia económica. Entonces, digamos que ese es el criterio que utiliza el gobierno para categorizar un municipio como 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Todos los ingresos señalados hasta el momento, propios y de transferencias, independientemente de su destinación, se denominan ingresos corrientes. ¿Ok? ¿Por qué ingresos corrientes? Porque son recibidos frecuentemente, son recibidos recurrentemente. ¿Ok? Esto significa que con una alta probabilidad la administración del municipio podrá contar con esos recursos para poder financiar su operación. ¿Listo? Ahora, ahora viene lo que son ya vimos los recursos propios, ya vimos las transferencias de la nación, ahora vamos a ver lo que son los recursos de capital. Entonces, podemos decir que existen esos recursos, esos ingresos que provienen de recursos de capital. Y esos ingresos básicamente corresponden a diferentes tipos de ingresos que entran a la entidad territorial y que no son recurrentes. Por eso no están incluidos dentro de esos ingresos corrientes. ¿Ok? Debido a eso, la administración debe tener en cuenta ese factor que no son recurrentes. ¿Para qué? Para poder estructurar muy bien su presupuesto y la utilización de esos recursos. Algunos de estos tipos de recursos son de destinación específica y otros son de libre destinación, dependiendo básicamente de su origen, dependiendo de su clasificación y digamos que teniendo en cuenta eso, esos recursos de capital se subdividen de la siguiente manera. Entonces vamos a tener inicialmente unos recursos de balance. ¿Qué son esos recursos de balance? Esos recursos de balance son aquellos recursos que sobraron del año anterior, por ejemplo, por ingresos que se habían presupuestado y no se comprometieron, es decir, que no se utilizaron o que simplemente no se esperaba que ingresaran. Y en ese caso, si el ingreso originalmente correspondía a una destinación específica, pues se debe mantener ese destino para la siguiente vigencia. ¿Ok? No significa que porque yo no lo utilicé, entonces ahora ya me lo puedo gastar en lo que quiera. Sigue manteniéndose su destinación específica para el siguiente año. Eso frente a los recursos de balance, tenemos unos recursos de crédito. Esos recursos de crédito básicamente corresponden a los que ingresan por cuenta de un crédito, ya sea interno, es decir, un crédito que es solicitado por la entidad territorial a prestamistas en el país, o externo, es decir, otorgado por prestamistas extranjeros, que eso fue lo que hizo don Carrasquilla con sus famosos bonos de agua. Les dijo, venga, no se pongan a buscar plata ahí con los bancos de Colombia, que eso les cobran muchos intereses y los van a dejar a ustedes en la quiebra. Más bien, cómpreme los bonos de agua que yo tengo, se los financio a largo plazo, usted deja comprometidas las vigencias futuras de ese municipio por toda la vida de aquí en adelante y yo me enriquezco. Eso es un mecanismo que tienen los municipios para endeudarse. Se pueden endeudar en Colombia o se pueden endeudar con alguna entidad externa digamos, alguna entidad internacional. Entonces, ese préstamo externo, pues es aquel préstamo que es otorgado por prestamistas del exterior. Y este tipo de recursos, los recursos de crédito, podrían considerarse de libre destinación, ¿sí? La ley establece que debe destinarse para inversión, pero no señala que se deba destinar para una inversión en un sector particular, ¿ok? Luego vienen los famosos rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros son los que el municipio obtiene por la inversión de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores mediante diversos instrumentos como los bonos, como los títulos, como los CDTs, entre otros. Y cuando se trata de rendimientos financieros correspondientes a los acuerdos del Sistema General Sistema General de Participaciones, se deben usar para los mismos sectores, por ejemplo, salud, educación, etcétera, etcétera,
a los que estaban destinados los recursos que les dieron origen. Perdón. En cuarto lugar, tenemos los excedentes de las empresas, pero esos excedentes de empresas industriales y comerciales del Estado o de sociedades de economía mixta con participación del municipio. Y ese tipo de excedentes se clasifican como de libre destinación. ¿Por qué? Porque el municipio puede decidir su uso dependiendo de lo contemplado en su estatuto orgánico de presupuesto. En quinto lugar, viene lo que son la venta de activos. Esa venta de activos, digamos que hace referencia a aquellos ingresos que se generan, como lo dice su nombre, por fruto de la venta de activos que le pertenecen al municipio. Puede ser maquinaria y terreno, ¿sí? Puede ser edificaciones, entre muchos otros. En general, este tipo de recursos son de libre destinación, pero existe una restricción según la cual el 15% de los ingresos por la venta de acciones o activos de las entidades territoriales se deben destinar al pago de pasivos pensionales que están a cargo de esas entidades territoriales. ¿Ok? Entonces, mire que esa venta de activos, pues, tiene una parte, un componente específico. El otro componente de los recursos de capital es la cofinanciación nacional o departamental. Y ahí básicamente se empaquetan recursos que aportan las gobernaciones o el gobierno nacional en los casos en los que se desarrollan proyectos conjuntos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las vías 5G, que atraviesan gran cantidad de departamentos y municipios, eso se denominan proyectos conjuntos. Una parte lo paga el municipio, otra parte lo paga el departamento y otra lo paga la nación. ¿Listo? ¿Qué más hay ahí? Y viene un último rubro que se conoce como otros recursos. Esos otros recursos, digamos que incluyen regalías indirectas. Esas regalías indirectas son aquellos rubros correspondientes a regímenes anteriores al actual. También pueden venir otros recursos como fondos de subsidio de la sobretasa a la gasolina, donaciones y otros recursos de capital. ¿Ok? Eso entonces, viéndolo desde el punto de vista de esos recursos de capital. Pero también vienen lo que conocemos como recursos de crédito. ¿Qué son esos recursos de crédito o qué lo componen? Digamos que puede haber unos recursos de crédito que provienen de una financiación externa, que provienen de una financiación interna o que provienen de una vigencia futura. ¿Qué es cada uno de esos ítems? Pues sucede que el de financiación externa, digamos que aquí vale la pena ampliar la explicación sobre estos recursos. ¿Por qué? Porque bien usados son una manera esencial de financiar proyectos que resultan ser útiles para el desarrollo económico del municipio. Entonces, en ese orden de idea, los recursos de crédito son un tipo de ingresos municipales que se obtienen a través del endeudamiento y existen varias formas por las cuales un municipio puede obtener un crédito. Entonces, como les decía anteriormente, puede obtener un crédito vía financiación externa y esa financiación externa puede ser con la banca multilateral y eso lo veíamos la sesión pasada en donde les decía que el gobierno pues se puede endeudar con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que son entidades que le prestan y no le cobran intereses. Y usted dice, ah, qué chévere, esas son, pero le dicen, ah, no, chiqui, yo te presto la plata, no te voy a cobrar intereses, pero yo necesito saber que esa plata la voy a recuperar. Entonces, hágame el favor, primero, explíqueme cómo va a invertir ese dinero. ¿En qué proyecto lo va a invertir? Ah, no, es que voy a hacer unas vías y se me acabó la plata, entonces tengo que terminar eso. Ah, bueno. ¿Y cómo me va a devolver la plata? Pues devolverla, ahorita no puedo,
me toca que el próximo gobierno lo haga. Entonces el Banco Mundial le dice, no, eso me suena raro. Mire, hagamos una cosa. Yo le presto la plata, no le cobro intereses, pero usted sube la edad pensional. Porque es que si no, usted no va a tener cómo pagarme esa plata. Y aparte, quita los subsidios a los servicios públicos. Hijo de mi chica, entonces dice, no, no, muchas gracias, qué chévere el que me haya querido ayudar, pero no puedo aceptar las condiciones porque son muy, no son populistas, bueno, son unas medidas que no son bien vistas por la población y pues eso me puede llegar a generar paros, movilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo más bien me quedo quieto. Eso por el lado de la banca multilateral. Yo puedo conseguir también créditos de la banca bilateral, que son recursos provenientes del gobierno de otro país, o sea, un préstamo que me haga otro país. ¿Listo? Puede ser unos recursos que provengan de la banca privada, es decir, préstamos que le solicita el municipio o el departamento a bancos privados de otros países. Puede venir también vía bonos. Un bono es como un pagaré, ¿sí? Es un documento emitido por el municipio o por el departamento en el cual ese municipio o departamento se compromete a pagar una suma de dinero en una fecha futura. ¿Listo? Eso por el lado de esa financiación externa, pero tenemos también una financiación interna. Entonces, la financiación interna se puede adquirir con entidades de fomento como Findeter, Fonade. Estos son instituciones que se conocen como banca de segundo piso. Findeter, Bancoldex, Fonade, etcétera, etcétera. También esa financiación interna la puedo tener mediante la venta de bonos, ¿sí? Yo puedo decir, mire, tengo tantos bonos del municipio, ¿quién me los compra? Entonces saldrá por ahí alguien, listo, yo le compro unos y así sucesivamente salen varias personas que los compran y ahí lo que hace el gobierno es que le dice, mire, yo le vendí ese bono, usted me pagó, por ejemplo, 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos se los voy a devolver en 5 años y le voy a reconocer tanto interés. Ah, bueno, listo, pues es una plática segura, pero paga muy bajito interés. ¿Listo? Y también puede recibir financiación interna por parte de bancos privados nacionales que decidan realizar algún tipo de préstamo a ese, a esa, a ese municipio o a ese departamento. Y por último tenemos lo de las vigencias futuras. Digamos que existe un instrumento que no es propiamente catalogado como deuda, pero sí constituye un compromiso de los recursos del municipio en el futuro. Eso a lo que se conoce como las vigencias futuras. No es un endeudamiento con una entidad diferente al municipio, pero sí es un pago que se compromete a realizar y para el que habrá que utilizar unos recursos futuros. Entonces, de acuerdo con la ley 819 de 2013, la autorización es otorgada por el respectivo Consejo Municipal previa autorización del Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS. ¿Ok? En principio, las vigencias futuras no pueden exceder la duración de la administración municipal, pero si el proyecto en el cual se va a utilizar vigencias futuras es declarado de importancia estratégica por el Gobierno Nacional, esas vigencias futuras pueden abarcar las siguientes administraciones, ¿ok? Que es más o menos el caso que se presenta con Bogotá. En Bogotá, para la construcción del metro, se está financiando con vigencias futuras. Se compromete esos recursos futuros para la financiación del metro, ¿ok? Digamos que esas vigencias futuras, digamos que es un instrumento comúnmente utilizado por los municipios para poder financiar proyectos de mediano y de largo plazo sin tener que aumentar su endeudamiento. O sea, es un mecanismo bueno. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que pagar intereses, ¿sí? Por ejemplo, parte de la financiación del proyecto del Metro de Bogotá se hace con vigencias futuras hasta el año 2041, imagínense eso, ¿sí? Y eso fue aprobado por el Consejo de Bogotá
del 2018. ¿Listo? Entonces eso como para tenerlo ahí presente. La próxima sesión continuamos con más de estos componentes de ingresos municipales y todo esto, porque pues, vamos a tener que hacer unos análisis más profundos para poder determinar cómo esos ingresos se gastan de una manera específica dentro de los municipios y dentro de los departamentos, ¿ok? Entonces yo creo que dejemos ahí porque aquí en donde estoy está cayendo truenos al 100 y da como miedito, ¿ok? No sé si tienen algún tipo de pregunta hasta ahora. Yo tengo una pregunta, Dime, perdón, si me dime, estoy atrasando con el tema o no. dime. O sea, digamos que la hacienda pública eh, recauda todos sus ingresos y después los distribuye o es solamente los recauda. O sea, solamente recoge esos dineros y otra entidad los divide en salud, educación y todo eso. Ok, entonces, mira, eso funciona de la siguiente manera. Haz de cuenta que la hacienda distrital o la hacienda municipal es como la DIAN a nivel Colombia, solo que la hacienda municipal o distrital pertenece a ese municipio específico o en el caso de Bogotá, a la ciudad de Bogotá, la hacienda distrital. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se elabora el presupuesto de ese municipio, se dice, mire, vamos a recaudar tanto de impuestos, vamos a recaudar tanto por tasas y contribuciones, vamos a recaudar tanto por multas, vamos a recaudar tanto por utilidades de las empresas del municipio, etcétera, etcétera, y nos vamos a tener que endeudar. Con toda esa plata que tenemos de ingresos, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, lo primero es pagar el gasto público, pagarle a los funcionarios, pagarle al alcalde, pagarle a todas las entidades que están ubicadas dentro de ese municipio, y ese es el primer rubro, ¿listo? Luego el municipio tiene que decir, ok, ¿y qué obras públicas voy a hacer? Entonces, una obra pública puede ser el acueducto. No hay acueducto acá, ok, entonces vamos a destinar unos recursos de ese presupuesto para la construcción de ese acueducto. Entonces, eso es una obra de inversión, ¿sí? Pero en muchas ocasiones los recaudos que tiene ese municipio no le alcanzan ni siquiera para pagar la nómina del municipio. Entonces dice, ok, no me alcanza la plata, pero yo tengo que hacer el acueducto porque es que yo, para que me eligieran como alcalde, yo prometí que iba a crear el acueducto y si no lo creo me van a sancionar después y yo no quiero asumir eso. Entonces me voy a endeudar, sale y se endeuda con el BIT y el BID le dice, perfecto, le va a prestar esa plata para que usted le lleve agua pura y potable a sus habitantes y salga de ese problema. Y dejó endeudado al municipio. Entonces, ¿qué hace? Se elaboró ese presupuesto, se elaboró esos planes de inversión y esos planes de gasto. ¿Y qué pasa? Que eso no es que yo como alcalde me los invento y voy y le digo a la hacienda distrital o a la hacienda municipal, ahora usted tiene que pagar esto. Le dice, no, usted lo lleva a esos órganos de control que tiene cada municipio, que por lo general en Bogotá es la Cámara, los representantes a la Cámara. En los municipios son los diputados o las asambleas los que revisan esos presupuestos y dicen, ah, bueno, usted va a hacer el acueducto. ¿Cómo lo va a hacer? No, pues lo voy a hacer, ya tengo la empresa, que son unos amigos, perdón, no son amigos, son unos contratistas que van a hacer el proyecto, lo van a ejecutar, yo los conozco, son muy buena gente, son muy responsables y le dicen, ok, muy chévere, pero ¿de dónde va a sacar la plata, señor? No, pues pienso pedirle un préstamo al BID. No sea bruto, pero no es que no tenemos plata y cómo vamos a pagar eso después, no sé qué, si se llama. Y le empiezan a echar abajo los proyectos. Entonces, básicamente, esa hacienda pública lo que hace es que se encarga de recaudar la parte de los impuestos en ese municipio. ¿Y qué hace? Vía lo que digan las ordenanzas municipales, se dice, ok,
Para eso debe haber un área puntual. Por ejemplo, acá en Bogotá existe la Secretaría Distrital de Planeación. Esa Secretaría Distrital de Planeación es la que toma los recursos y le dice a la Secretaría de Hacienda, bueno, ¿cuánto recaudó por impuesto predial? Ah, recaudé tantos billones de pesos. Ok, entonces de ahí yo voy a gastar el 30% en obras para tapar los huecos de Bogotá. Dice, ok, listo. Entonces, ese proyecto tuvo que haber salido aprobado por la Cámara de Representantes, perdón, por los representantes a la Cámara de Bogotá, y posiblemente hubo una discusión, hubo una pelea ya entre ellos, tal, que sí, que no, que tanto, que, ok, hasta que lo aprobaron y se da esa destinación. Entonces, la Oficina de Planeación lo que hace es toma esos recursos, le dice a la Hacienda Pública o a la Hacienda, perdón, la Hacienda Distrital o Municipal, le dice, hágame un favor, destine para tal secretaría, ¿sí? Puede ser la Secretaría de Infraestructura, puede ser la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Destínele tantos recursos para que ese secretario invierta esa plata en el proyecto de tapar los huecos, ¿ok? Y entonces ese secretario recibe esos recursos, a ese secretario le van a nombrar una interventoría que va a encargarse de vigilar que esos recursos están siendo bien gastados, que los materiales que se están usando son los correctos y de esa manera se le hace vigilancia. Entonces, para responderte tu pregunta, no es solamente la Secretaría Distrital o la Secretaría Municipal. La Secretaría recauda los impuestos, pero es la que vía alguna orden que dé la Asamblea de Diputados o los representantes a la Cámara en Bogotá, vía esa aprobación, destina esos recursos a alguna de las secretarías o algunos de los departamentos, que alguna de las secretarías por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, etcétera. A cualquiera de esas secretarías le destina esos recursos y a esos recursos se le hace seguimiento. Entonces, digamos que en cada municipio hay un delegado de la Contraloría y ese delegado de la Contraloría dice, que va a hacer un acueducto, venga a ver, yo le hago vigilancia y comienza a hacerle seguimiento a la obra y a los gastos que se está teniendo para poder cumplir con esa obra y le empieza a hacer control y vigilancia a eso. Entonces, mira que hay una serie de entidades que interactúan, pero cada una cumple una función específica. La Secretaría de Hacienda recauda los impuestos y es la que cobra sanciones y pelea con los contribuyentes y usted me debe tanto y no sé qué, y recauda esa plata. Y son las asambleas a donde el alcalde lleva los proyectos, los discuten, los aprueban o los rechazan, y una vez aprueban esos proyectos, se le asignan recursos y se le asigna una entidad, una secretaría, para que desarrolle ese proyecto. Y a ese proyecto se le hace control y seguimiento por parte de la Contraloría o de un delegado de la Contraloría General de la República. ¿Ok? Entonces, eso es a grosso modo la estructura con la cual se pueden llegar a desarrollar obras vía recaudo de impuestos. ¿Sí te di respuesta? Sí, sí, señor. Sí, ya. ¿Te di mucha vuelta? No, pero sí, ya me quedó clara la situación. Ok, perfecto. Listo, listo, muchachos. Entonces, pues nada, dejémoslo ahí, vayan, descansen y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, bueno, la próxima semana es la semana del contador. Todos ya aquí somos colegas. Entonces, pues hay una serie de charlas. Por favor, pues todas las charlas están programadas de 8 a 9 de la noche. ¿Listo? Yo tengo que dar una y creo que tengo que moderar otra, posiblemente la del jueves. Yo les estaré avisando si de pronto me toca suspender la clase, en cuyo caso, pues yo haría la grabación de la sesión, se las publico y compartimos esa grabación. Pregunta Javier que si mañana hay tutoría. Sí, sí, Javier, mañana hay tutoría. Cuando no hay tutoría es el próximo viernes. ¿Por qué? Porque hay un evento especial que cierra la semana del contador. Entonces ese día no hay tutoría. Pero digamos que sí, el propósito de eso es que todos asistamos a esas charlas que van a haber
a nivel de, como de conversatorios, que son temas relacionados con nuestra profesión, ¿ok? Entonces, así que los invitamos cordialmente para que asistan a esos eventos y le saquen el máximo provecho, ¿ok? Vale, profe, gracias. Listo, profe. listo. Gracias, Bueno, Bueno, profe, gracias. no, a ustedes, muchas gracias. Y entonces, si algo, nos vemos mañana en tutoría. Profe, Dime. una pregunta sobre lo de la tarea. ¿Es sobre el mismo documento donde está el contenido de la primera unidad? Pues en principio ese puede ser un buen insumo, pero te recomiendo que busques una bibliografía adicional para que esa actividad te quede con todos los componentes que se necesita. ¿Busco la hacienda pública en Colombia o cómo? Bueno, ¿qué es la hacienda pública y cómo está estructurada la hacienda pública? Es básicamente lo que tienes que consultar. ¿Listo? Ok, listo. Yo no recuerdo si en los contenidos está un documento que habla acerca de la hacienda pública. Hay una que hay con artículos, pero que dice a la hacienda pública en Colombia. Sí, es que no me acuerdo. Uy, mi chica, me toca. Espérame, entro. Contenido. Historia de los impuestos. Resulta de investigación. Ah, vea, esta habla de la hacienda pública territorial en Colombia. Este recurso, abrámoslo. Aquí dice también la hacienda pública en la Constitución. Pero este es como más complicado. Entonces miremos este a ver qué tal es. O, profe, en la tarea son los aspectos fundamentales, o sea, qué es y la estructura, eso nada Sí, más. sí, exacto, sí, no, porque miren nomás este documento es de 42 páginas, ¿sí? Es muy extenso y pues tampoco se trata de tratar de meter dentro de un mapa conceptual todo ese contenido, no, simplemente qué es la hacienda pública, cómo está estructurado y sus propósitos y listo, eso, con eso arman el mapa conceptual, ¿ok? Porque esto Ah, es es muy que grande. yo de pronto entendí mal, pero ya le entendí. Es que antes no entendía bien la tarea. Ah, ok, sí. Pero cuando eso me pregunta, para eso está la sesión de tutoría, ¿ok? Ahí miramos, buscamos si estás bien enfocada, si no, pues te doy ideas y todo eso. Para eso es básicamente la sesión de tutoría, ¿ok? Listo, gracias. Listo, listo, bueno. Bueno, Feliz entonces, noche. gracias, lo mismo para ti, cuídate mucho. Feliz noche, profe. Gracias, lo mismo para ti, que les vaya bien, descansen y cúbrasen de esa lluvia. Aquí está cayendo un aguacero terrible.